ya darían pues el visto bueno, ¿verdad? Porque Universidad Rural está ahí ya, ¿verdad? En stand-by. Mientras tanto, traten la manera de ver cómo ya pueden inscribirse. Estando inscritos, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, ya solo es de esperar a que diga ya Universidad Rural ya puede pasar pues, a que sus alumnos puedan vacunarse, ¿ok? Esperamos que todo la mayor parte de la población esté vacunada al finalizar el año y primero Dios pues nos da luz verde para seguir con las clases presenciales, ¿verdad? Aunque me imagino que ya son 2 años de clases virtuales, ya tendríamos que adaptarnos nuevamente, ¿verdad? A las clases presenciales, ¿verdad? Sería como una nueva modalidad, va a regresar a esa modalidad de antes, pero tendríamos que irnos pues adaptando nuevamente. Ya 2 años ya empieza uno como a acostumbrarse a este tipo de clases, ¿verdad? Porque hay muchos que tendrían que viajar, algunos pues en tiempo de invierno se complica, ¿verdad? Salir y entrar, pero realmente es necesario, ¿verdad? La convivencia entre alumnos, la discusión, los aportes, la práctica que necesitan tener, ¿verdad? En el aula. Hay carreras que realmente necesitan de estar en el campo también, ¿verdad? Algunos cursos, salir, todo ese tipo de situaciones. Entonces, es muy necesario. Pero para eso se necesita que la mayor parte de la población pues ya esté vacunada y los índices pues hayan bajado, ¿ok? Bueno, imagino que ahorita ya estamos todos, como hemos venido platicando, ¿verdad? Dando las clases de lo que es prácticamente el comportamiento organizacional dentro de la empresa, ¿va? Cómo se comportan los trabajadores, qué hacen a nivel individual, a nivel de grupo, en su entorno interno, en su entorno externo. Hay unas situaciones que yo comenté el día de ayer con los alumnos, ¿verdad? Del día sábado. Yo muchas veces repito, o trato la manera pues de hacer bastante énfasis en situaciones bastante sustantivas, ¿verdad? O que las considero yo que son más importantes. Bueno, si bien todo es importante, pero yo trato la manera de repasar y repasar algunos temas, ¿verdad? Hablo bastante de algún tema porque, bueno, no sé, tal vez porque a mí me pasó, ¿verdad? Cuando yo estuve estudiando, hay quienes que tienen una mayor retentiva, así, que se les queda un poco más rápido, con una o dos leíditas que le den, pues ya tienen fresco todo en la mente. Pero hay unos que, o habemos unos, ¿sí? Que necesitamos pues, estudiar un poco más, repasar más, practicar más para que se nos quede. Y créanme, esto ayuda bastante porque ya al momento yo me di cuenta que cuando yo necesitaba realmente repasar varias veces los apuntes, los textos, los folletos que estudiaban, los libros, porque sentía que no se me quedaba pues así de una manera pues a la primera, ¿verdad? Entonces, y vino, y hay una técnica, ¿verdad? Que es una técnica de aprendizaje, ¿verdad? No es una técnica de enseñanza, ¿verdad? No es una técnica de aprendizaje, ¿verdad? En la cual me sirvió bastante, ¿verdad? Para poder tener eso. Se las quiero compartir, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, yo les repito, hago mucho énfasis en algunos temas y los repito para que a ustedes les quede bien claro, ¿verdad? Porque a mí me costaba un poco retener y tenía que repasar más. Entonces lo que hice, pues estaba esta técnica que el catedrático me dio, en la cual se los voy a compartir, va así rapidito para que de alguno de ustedes pues les pueda servir. Ya a estas alturas, claro, ustedes están jóvenes y todavía les falta mucho, ¿verdad? Entonces, una de las técnicas era de que
Si tenía un folleto, ¿verdad? O un texto, lo primero era leerlo, ¿verdad? ¿Sí? Leerlo así, de inicio a fin, ¿ya? Obviamente cuando uno lee un folleto o un texto, una hoja así, pues simplemente solo por leerla, ¿verdad? Bueno. Luego se vuelve a leer, pero ya se hace con unas pausas, ¿verdad? Ya leyendo realmente como se debe leer, ¿verdad? Haciendo sus perspectivas, pausas y énfasis en los puntos, en las comas, en los signos. Eso hace que uno pueda pues comprender mejor el contenido que está escrito, ¿verdad? No solo leerlo, sino comprenderlo. Porque muchas veces al poner la coma, al poner un punto, eso hace realmente que uno comprenda lo que está uno leyendo, ¿ya? Sería la segunda vez, ¿verdad? Segunda leída, leer pausadamente con todo. Tercera vez, hay que leerla 3 veces. Acá se lee y se va subrayando, ¿sí? Lo que uno considere más importante y como un pequeño resumen. De la cuarta vez ya queda a discreción si hace uno mismo un cierto resumen de lo más importante o lo que uno crea más conveniente, ¿sí? O saca ciertas preguntas, ¿verdad? Como un pequeño cuestionario, cualquiera de las dos es buena, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, fueron 4 veces, ¿sí? Y se recomienda una quinta, ¿sí? Para una mayor comprensión completa. Entonces, imagínense, son 5 veces, pero es una técnica excelente porque así va a ser. Hagan la prueba con un pequeño, o con estas diapositivas o esta clase, ¿sí? Léanla, vuelvan a leer, subrayen, saquen un resumen, unas preguntas, y eso va a hacer que no solo vayan ustedes a aprender para el momento, para el examen, sino cuando ustedes ya estén en la práctica, ¿verdad? Como les dije, como administradores, pues se las tienen que saber todas, ¿verdad? Hay que saber de un poquito de todo. Y ya uno así, ya estando uno ya ejerciendo como profesional, pues se va a acordar de una mejor manera de todas esas situaciones, ¿sí? Y no van a estar con, ¿qué era aquello que me dijeron? ¿Qué me dice? Yo porque lo he experimentado y dije yo, pues voy a compartir con ustedes, pues, esta técnica, pues, de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, se ve un poquito que muy tardada, ¿cuándo leo 5 veces? ¿Sí? Pero a medida que se hace y se va haciendo, ya después ya no van a necesitar de 5 veces, ya van a ser 3, ¿sí? O van a ser 2, porque la primera van a tratar de leerla despacio, pausada, y la segunda el resumen y las preguntas, y así, como ustedes consideren que se les está quedando mejor, pues, los contenidos, ¿ok? Bueno, ya compartiendo eso con ustedes, vamos a seguir con la clase. Yo creo que en la clase anterior, pues, sí merece un pequeño repaso, pues, ¿sí? Vamos a retroalimentar la clase anterior porque no la vimos socialmente completa. Vamos a ver, permítanme, déjenme, solo voy a ver. Ahí estamos. Como es el comportamiento organizacional, se recuerdan que vimos también lo que era vimos los niveles de comportamiento organizacional, ¿verdad? Vimos que iban a nivel individual, grupal, equipos y sistema organizacional. Vimos, o vamos a ver realmente lo que se quiere es sacar, pues, esa ventaja competitiva, ¿sí? Ser más productivos y tener más ganancias, ¿sí? Entonces, si el comportamiento organizacional lo vamos a ver de un nivel individual, pues tenemos nosotros que, como administradores, visualizar realmente a los trabajadores de manera individual, ¿verdad? Su personalidad, sus características, la formación que ellos tengan, la posición, todo esto. Obviamente,
si la empresa es una empresa bastante grande, ¿va? Entonces, ahí tendríamos que reunirnos con los jefes de las distintas secciones y departamentos y darles estas recomendaciones, ¿verdad? Que vean cómo está el comportamiento de los empleados para poder poner algunas situaciones, pues, correctivas, ¿verdad? Y como no, también, ¿verdad? Algunas sanciones por ahí, ¿verdad? Porque hay cierto comportamiento que, si no está de acuerdo a las normativas y reglamentos de la institución, pues hay ciertas sanciones, ¿verdad? Entonces, hay medidas también preventivas para que esto, pues, no suceda, ¿sí? Porque recuérdense que, bueno, ya más adelante vamos a ver lo que es el acoso laboral, ¿verdad? El acoso moral o el mobbing, en el cual, pues, vamos a ir viendo cómo evitarlo, qué es, ¿verdad? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué? Todo esto es parte del comportamiento, ¿verdad? De los trabajadores en la organización. Sí, recuerden que hay moving que se hace de manera grupal hacia una persona, ¿sí? O solo de una persona a otra persona, o del jefe a todo el grupo, o del jefe a una sola persona, o todo el grupo al jefe también, una persona al jefe, y así sucesivamente. O sea, todo eso lo tenemos que ir identificando, ¿sí? Tenemos también el comportamiento a nivel grupo, ¿sí? Es muy importante este comportamiento porque recuérdense que los trabajadores tienen que tener bien, bien claro las metas de la institución, ¿sí? Y solo trabajando en equipo vamos a lograr esas metas. O sea, entonces todos los trabajadores, todas las personas de la organización tienen que estar bien integrados, ¿sí? Interactuar entre ellos, ¿sí? Solucionar los conflictos. Esto es muy importante porque hay conflictos que se pueden solucionar entre ellos mismos, y hay conflictos que sí necesitan, pues, de la intervención, ¿verdad? Tanto del jefe o de la persona encargada o algo, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que ir viendo, ¿verdad? El manejo del estrés. Bueno, aquí el manejo del estrés, la mayor parte de las empresas, y se recomienda que se haga, ¿verdad? Tener ahí algún plan de capacitación, ¿verdad? De motivación, de cómo del manejo del estrés, ¿verdad? Porque muchas veces el estrés, pues, muchas personas, pues, baja el rendimiento, se enferman, muchas situaciones a través del estrés. Hoy en día, pues, es la enfermedad del siglo a nivel laboral, que es el estrés, ¿verdad? Porque todos estamos ahí, que todo surge por, o sea, esa gran competencia que hay, ¿verdad? Hoy en día las empresas, pues, ya no tienen la mayor parte, o sea, como ese amor, ese espíritu, pues, de competencia, ¿verdad? De salir adelante, sino ahora todo es lucrativo, todo es queremos ganar dinero. Si no se está ganando dinero, lo sentimos, pero la empresa es mala, cuando no es así, ¿verdad? Hay empresas que han sobrevivido muchos años porque le han tenido mucho amor a la empresa, ¿verdad? A sus trabajadores, a la labor social, ¿verdad? Al aporte económico que le dan al país, todo ese tipo de situaciones. Pero últimamente todos esos valores se han ido perdiendo, ¿verdad? Lo que quiere muchas personas, ¿verdad? Que se han ido, pues, corrompiendo, por así decirlo, ¿verdad? A través de la avaricia, ¿verdad? Todo para adentro, ¿sí? Entonces, y obviamente podríamos decir, ¿verdad? Que respetar, pues, ese tipo de pensamientos, pero no son tan positivos, ¿verdad? Obviamente, si somos una empresa, pues, privada, lucrativa, ¿verdad? Lo que vamos a querer, obviamente, es tener ganancias, ¿sí? Pero también, pues, tener ganancias, pero también hay que ir, pues, dándole algo, pues, a las personas, al país donde uno vive, dándole gracias a Dios y todo por eso, ¿verdad? Entonces, evaluar el desempeño, toda la vida se va a estar evaluando el desempeño, ¿verdad? La buena realización de las actividades de los trabajadores, pues,
se tiene que ir evaluando, ¿verdad? La responsabilidad individual y colectiva. Como les decía, yo tengo la responsabilidad de cumplir con mis atribuciones, con cumplir los objetivos y metas en la empresa de manera individual y también de manera colectiva. Son dos cosas distintas. Mis objetivos, ¿sí? Individual, siempre enfocados en el objetivo de la institución y ayudar al equipo de trabajo a cumplir los objetivos de toda la empresa. ¿Okay? Tenemos, y por último, tenemos lo que fue el nivel de sistema organizacional, ¿verdad? Nos dice que es la forma de analizar el desempeño orientada a la consecución de metas a través de un sistema coordinado, estructurado y vinculado con el entorno. Eso es prácticamente como un resumen de lo que hemos visto, ¿sí? Por eso dice analizar el desempeño de los trabajadores de acuerdo a las metas, ¿sí? Y obviamente de acuerdo a un trabajo pues realmente coordinado. Entonces, estructurado y vinculado. Recuerden que un sistema pues es una sucesión de pasos, ¿verdad? Que nos llevan a la realización de una actividad. Entonces, obviamente ese sistema, esa sucesión de pasos tiene que estar coordinado, ¿verdad? Toda la estructura tiene que estar bien diseñada, ¿sí? Vinculada con el entorno. Aquí está el entorno interno y el entorno externo, ¿verdad? Primeramente el entorno interno, porque es la organización la que vamos a estar evaluando, pues el comportamiento de los trabajadores. Obviamente está el entorno externo, pero, y esto ya es en un segundo plano, porque necesitamos primero ver el comportamiento dentro de la organización, ¿sí? Y también, obviamente, vamos a ver el comportamiento fuera de la institución, ¿verdad? Pero acá, no de una manera tan profunda como el interno. Entonces, hay que ver eso, porque recuérdense que hay situaciones externas que van a afectar pues, a la empresa de manera interna. Cambio de políticas, cambio de leyes, subieron los precios a nivel internacional, subió los aranceles, las exportaciones, los clientes, los proveedores, todo eso lo que es externo, también obviamente va a afectar, pero va a afectar más a la empresa, ¿sí? Entonces, también necesitamos ver pues, el comportamiento de los trabajadores al momento de afrontar una situación externa, ¿ya? Tenemos los componentes del sistema, obviamente, ¿cuáles son los componentes del sistema o de la estructura de la institución? ¿Sí? Los equipos de trabajo, las unidades de trabajo, todos los procesos que se deben de dar en cada unidad, las funciones de cada uno de los empleados, todo eso necesitamos verlo, los puestos, las normas, etcétera. Todo esto que es parte de la estructura organizacional y parte del proceso administrativo, ¿verdad? Obviamente para manejar los recursos humanos. Como yo siempre les he dicho, es un poco complicado trabajar con personas, ¿sí? Por eso dice que el nivel de sistema organizacional tiene que servir, ¿verdad? Pues, analizar, pues, el recurso humano, ¿verdad? La cultura organizacional de las personas es muy importante. Ya vamos a recibir un curso, una clase de lo que es cultura organizacional, ¿verdad? Cómo el pensamiento, la forma de actuar, las costumbres y cultura de una persona del occidente, pues no va a ser la misma que la del oriente, ¿verdad? Tienen algunas diferencias. Entonces, todo eso lo tenemos que identificar, ¿ok? Bien. Entonces, ya le dimos una pequeña retroalimentación. Denme un segundo, permítanme. ¿Qué pasó acá? Ahí estamos, ok. Entonces, vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a ver, no se nos fue el sonido. No, ahí estamos bien. A veces al cambiar me ha pasado que algunas veces cuando cambiamos de diapositiva para otra, a veces como que se queda trabado y hay que salir y entrar, pero ahí estamos. Compartir. Okay.
Ahí estamos entonces. Estamos con la clase 3, que es el comportamiento organizacional, ¿sí? El estudiante desarrolla las habilidades de gestionar, o sea, gestionar o administrar o hacer, ¿verdad? Gestionar el comportamiento organizacional, ¿verdad? Promoverlo, ver qué hacer, para que el comportamiento organizacional sea el más adecuado, ¿sí? Ustedes dirán, como todo este curso vamos a estar hablando del comportamiento organizacional dentro de la organización, ¿sí? Si se dan cuenta, es muy, muy distinto a lo que vimos en la Administración 1 en el curso pasado, ¿sí? El semestre pasado vimos una serie de situaciones, ¿verdad? Desde que era administración, los distintos pues, autores, el proceso administrativo, algunas estrategias gerenciales o administrativas, y tuvimos todo eso, ¿va? Si se dan cuenta ahorita, también es parte, ¿verdad? Porque por ratos agarramos parte de esa información, pero es muy distinto, ¿verdad? Ver todo realmente lo que tenga que ver con la organización en sí, ¿sí? No sé si ustedes se esperaban, pues, que este curso fuera así, ¿verdad? Ya no en estar haciendo planes de trabajo, que viendo estrategias, que viendo la organización, que los recursos humanos. Sí, si se dan cuenta, ahorita todo tiene que ver con los trabajadores en la organización. ¿Ok? Entonces, por eso dice gestionar el comportamiento organizacional. Y que al decir comportamiento organizacional, al hacer un análisis del contexto, dice que es un elemento primordial. O sea, el comportamiento organizacional es un elemento primordial del comportamiento organizacional. Este enfoque incluye un extenso juego de variables que permiten conocer elementos estratégicos que inciden directa e indirectamente el desempeño, ¿sí? Entonces, al hacer el análisis de todo el contexto, ¿verdad? Ya, tenemos pues ese extenso juego de variables, o sea, hay muchas variables que necesitamos nosotros controlar, ¿verdad? Muchos datos, mucha información, ¿sí? Y obviamente toda esta información permite conocer los elementos estratégicos, ¿sí? Que van a incidir directa e indirectamente el desempeño de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, hay que tener un poco cuidado acá, porque si dice incide y dice directa e indirectamente, o sea, hay ciertos elementos que necesitamos nosotros, pues, controlar, ¿verdad? Verificar, ¿verdad? Que van a incidir directamente con los empleados. Entonces, esto es parte, ¿verdad? De gestionar, pues, el comportamiento organizacional, y que nos va a permitir, pues, tener ese control, ¿sí? Del comportamiento de los empleados. Bueno, al analizar, pues, el contexto del comportamiento, se deben tomar en cuenta ciertos factores o ciertas categorías. Hemos venido desde las primera y segunda clase en lo que es el entorno interno, el entorno externo, ¿verdad? Y el entorno de la tarea, sea, lo que hacemos, pues. Entonces, necesitamos tomar en cuenta, pues, todo este tipo de situaciones, ¿sí? Al momento de hacer un monitoreo, ¿sí? Una evaluación, una exploración o la propia perspectiva, se recuerdan que esta palabrita de perspectiva en semestre pasado, pues dijimos que era como adelantarnos a qué es lo que pueda suceder, ¿verdad? Perspectiva es como ir un paso adelante, ¿verdad? Prevenir lo que va a pasar, eso es perspectiva, ¿sí? Si yo sé que pueda ser, ¿verdad? Que los precios suban, pues el otro mes, pues vengo yo y me adelanto, ¿verdad? A algo, y así sucesivamente, eso es perspectiva, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer una evaluación, ¿sí? O sea, todo el tiempo vamos a estar evaluando el trabajo de los colaboradores, de los trabajadores, ¿verdad? Todo el tiempo vamos a evaluar, pues, el cumplimiento de las metas, ¿sí? Todo el tiempo vamos a monitorear el trabajo, qué está pasando, ¿sí? Todo el tiempo vamos a ir a hacer una exploración, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué quitamos? ¿Qué ponemos? De acuerdo
al entorno interno de los trabajadores. Hay que meterse, ¿verdad?, dentro de la organización, ¿sí?, para ver qué hacen, cómo piensan los trabajadores. Eso sería en el entorno interno, ¿sí? Obviamente el entorno externo es muy importante, como les dije anteriormente, va a afectar pues el desempeño de los trabajadores, ¿va? ¿Qué sabemos? ¿Qué está pasando el trabajador fuera de la organización? ¿Sí? Tiene problemas, alguna enfermedad, problemas de alcohol, problemas de drogas que en la empresa pues no se ven, pero afuera sí, que puedan afectar pues el desempeño del trabajador, ¿verdad? Y nosotros pues tendríamos que ver cómo ayudar a este trabajador, ¿verdad? Para que su nivel de desempeño y su productividad pues sean las óptimas y no bajen, ¿ya? Porque esto va a venir a afectar pues a la organización y es parte del comportamiento organizacional, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Veamos por acá. Hay algunos aspectos como el aspecto externo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver también el interno y algunos componentes, ¿verdad? Entonces, dentro del entorno externo, bueno, aquí ya vimos lo que es el entorno, bueno, estamos con el entorno interno y el entorno externo. Interno, veamos el entorno externo, ¿verdad? Como estamos haciendo un análisis del contexto del comportamiento organizacional, hay que ver algunos aspectos pues, internos y externos, que van a afectar el comportamiento de los trabajadores, tanto interno como externo, ¿sí? Ahí para hacerles un breve resumen, ¿verdad? Dentro del aspecto externo, pues obviamente tenemos aspectos políticos y legales, ¿verdad? Esto ya lo hemos venido, no son cosas pues nuevas, ¿verdad? Hemos venido viendo, ¿verdad?, que el aspecto legal muchas veces pues es un aspecto externo que si bien nosotros como empresa, como administradores, pues necesitamos saber, ¿sí?, todo lo legal, ¿verdad?, que en dado momento pueda afectar a la empresa, ¿sí? Entonces, como administradores, pues necesitamos leer realmente ciertas leyes, ¿verdad? Máximo las que tengan que ver leyes con una empresa, ¿sí? Hay ciertas leyes de importación, de exportación, ¿verdad? Las leyes fiscales, ¿verdad? Leer lo que es la ley del IVA, la ley del ISR, el código tributario, todas esas situaciones como empresa y como administradores necesitamos saberlas y tener ahí esa bibliografía, ¿verdad? Para cualquier consulta, ¿sí? Ver ahí lo que es el código de comercio, ¿sí? Tener por ahí pues lo que es leyes pues laborales, ¿verdad? Lo que dice el código laboral, ¿verdad? Lo que dice el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas, que dice la Superintendencia de Administración Tributaria. Todo este tipo de situaciones necesitamos nosotros, pues es parte del entorno externo legal que como empresa necesitamos saber realmente, porque necesitamos saber cómo está constituida la empresa, ¿verdad? Todo, si está todo pues legal, pues inscritas en todas las instancias gubernamentales donde la empresa tiene que estar inscrita, todo ese tipo, o sea, son cuestiones de tipo legal que necesitamos saber, ¿verdad? No se van ustedes solo, es que como así se ha venido haciendo, como así dicen, ¿verdad?, que se hace. No, acá vemos y vemos la base legal de todo. Esto sí es muy importante, ¿verdad? Muchas veces vamos y se nos olvida esta parte legal, vamos a lo que es la empresa y las ventas, compramos, vendemos y coordinamos, planificamos y excelente, ¿va? Pero que sabemos si estamos cometiendo alguna ilegalidad, ¿verdad? Entonces, teniendo ya todo, pues la base legal de todo lo que hagamos, pues difícilmente va a llegar alguien, ¿verdad?, a querer hacernos algo indebido, ¿sí? Aspectos políticos, bueno, aspectos políticos, pues acá en la empresa, pues solo es
de ver, ¿verdad?, las situaciones de los políticos. Y acuérdense que aspectos políticos está tanto interno como externo, ¿verdad? Las políticas internas de la empresa y las políticas, pues, gubernamentales, ¿va?, que en dado momento puedan afectar a la empresa. Y obviamente tenemos los aspectos tecnológicos. Como empresa, este entorno externo, que es aspecto tecnológico, claro que va a afectar el comportamiento de los trabajadores. Y si no tenemos, si no adquirimos equipo tecnológico de punta, buen equipo, entonces va a afectar, pues, el comportamiento de los trabajadores, porque van a decir, este equipo que tengo ya no, ¿verdad? O es demasiado sofisticado y no lo podemos trabajar. O sea, todas esas situaciones las tenemos que ver, ¿sí? El aspecto, y obviamente el aspecto global, ¿verdad? Todo lo que es externo, cómo va a afectar, pues, a los colaboradores, ¿va?, a los trabajadores. Todo esto lo tenemos que ir viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, como administradores, pues nos las tenemos que jugar en todo, ¿va? ¿Sí? Ya cuando ustedes, pues, ya sean todos unos profesionales, primero Dios, pues tengan su propia empresa, o sean ustedes, pues, los jefes en alguna institución, en alguna empresa. eh, Como ustedes ya van a llevar todos estos conocimientos, ya van a estar preparados, tan siquiera de manera, pues, teórica, ¿verdad? Y ir a poner en práctica, pues, parte de lo que ustedes han aprendido, ¿verdad? Eso es muy bueno porque es muy, muy profesional y les va a dar mucha más ventaja competitiva, ¿verdad?, ante otras personas para realizar su trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vienen y vamos a proponer, ¿verdad?, tal estrategia, ¿verdad? Y empiezo a ver, ¿verdad?, qué estrategias me enseñaron, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿verdad? Entonces, sí, miramos cómo está el comportamiento, ¿verdad?, organizacional de tales trabajadores y vemos, ¿verdad?, y podemos mejorar, y eso va a hacer que mejore la empresa y que haya mejores resultados, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Veamos, sigamos entonces con el entorno interno. Pues acá el entorno interno, pues, es un poquito menos complicado porque ya lo manejamos nosotros internamente. Necesitamos saber nosotros, ¿sí?, cuáles son los entornos. Tenemos el gobierno corporativo, o sea, acá le llamamos gobierno corporativo al consejo de administración, el consejo de accionistas o a los dueños, pues, ¿sí?, ya sea individual o de manera colectiva, pero el consejo de administración o el gobierno corporativo son los dueños, ¿verdad?, son la alta directiva, ¿sí? Y de ahí tenemos lo que es la administración, donde ya nosotros entramos, ¿verdad?, como administradores, ¿sí?, a planificar, ¿verdad?, establecer objetivos, establecer metas, estrategias, políticas, implementación de modelos gerenciales, todo este tipo de situaciones para que la empresa trabaje y podamos tener resultados, ¿sí?, y podamos exponer esos resultados al consejo de administración, porque recuérdense que como administradores siempre tenemos que rendir cuentas, al menos que seamos eh, administradores de nuestro propio negocio, o sea, no haya consejo de administración, sino yo soy el dueño y yo mismo lo manejo, ¿verdad? Entonces, perdón, jóvenes. Gracias, gracias. Sí, estamos en eso, diferenciamos una cosa de la otra, ¿verdad? Lo que es el consejo de administración y lo que es la administración, ¿ok? ¿Sí? Ya la administración se encarga ya de todo lo puramente operativo, hacer todo el trabajo, y el consejo de administración, pues, es más de toma de decisiones, ¿verdad? Y de recursos, cuestiones financieras, ¿verdad?, que es lo que les interesa, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que manejarlo como administradores, el entorno interno, ¿sí?, para tener un buen comportamiento de la organización. El entorno de tareas, o sea, acá, como yo les decía, el entorno de tareas, eso ya es cómo vamos a manejar la situación con los proveedores,
¿sí? Con nuestros clientes, con la competencia, ¿sí? Que obviamente hay que tener muy, muy buena relación con proveedores, ¿verdad? Mantener a los proveedores. No podemos venir a enojarnos o pelearnos con un proveedor, ¿verdad? Porque, y si no hay otro, o este es uno de los que siempre nos han proveído, ¿verdad? De nuestra materia prima. Ya. Obviamente tampoco vamos a adquirir proveedores, pues como comúnmente decimos, va, chuecos, va, que sus productos pues no son los mejores. O sea, hay que ver todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Los proveedores. Tener ahí varios proveedores, que es lo que se recomienda, ¿verdad? Para no tener ningún problema. No está uno, está el otro, a este le compro, a este me da mejores precios, mejor calidad y así. Y la relación con los clientes, va, eso es algo que no se puede descuidar, ¿verdad? Una empresa sin clientes es una empresa pues que va al fracaso. Entonces necesitamos ir ganando nuevos clientes, pero también mantener a los clientes que tenemos, ¿verdad? Muchas veces, muchas empresas pues ponen en marcha pues un plan de fidelización, se llama, plan de fidelización, ¿verdad? De clientes, ¿verdad? Hay ciertos clientes que son pues fieles pues a la empresa, pues a esos clientes hay que considerarlos, ¿verdad? Darles un mejor trato, por ahí pues darles un reconocimiento, se les dan mejores precios, se les apoya, ¿verdad? También a los clientes, ¿va? Para que siempre pues estén con uno y estos clientes nos puedan recomendar a otros y así sucesivamente y esa cadenita pues se va extendiendo, ¿va? ¿Sí? Y obviamente hay que tener una cierta relación con la competencia, ¿sí? Hay que estar siempre ojo al Cristo, ¿verdad? Ver qué está haciendo la competencia, ¿verdad? No va a ser que nos salgan con una mala jugada, ¿verdad? Y nos den un golpe bajo por ahí, ¿verdad? Y digamos nosotros, ¿por qué no intuimos, va, que era lo que iban a hacer, ¿verdad? Porque todo eso. Entonces, hay que ir viendo, tampoco querernos comparar con la competencia, ¿verdad? Si la competencia viene y pone un producto a 100, vengo yo lo pongo a 90, y viene esta y lo pone a 85, y empieza ese juego y esa pelea, yo lo pongo a 80 y así, 70, hasta que llegamos a 50, imagínense, ¿qué pasó ahí? Tanto la competencia como nosotros, ¿sí? Nos vemos perjudicados, ¿sí? Porque ya le estamos vendiendo el producto o servicio pues casi a costo, y eso ya no es posible. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que se recomienda es no, tal vez ir jugando los precios, ¿sí? De acuerdo al mercado, y si la competencia los tiene más bajos, pues tratarlo nosotros la manera de dar pues más calidad o darle un valor agregado, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Entonces, y no prestarnos a esos juegos de ir bajando los precios, ¿verdad? Porque no, tampoco es así, ¿verdad? Sino de acuerdo al mercado, ¿verdad? De acuerdo al margen de ganancia que nosotros tengamos, porque si no tenemos ganancias, pues, ¿cómo vamos a pagar la luz, el agua, el teléfono? ¿Cómo vamos a pagar los sueldos de los empleados si no hay ganancias? De nada nos sirve estar vendiendo y vendiendo si no vamos a ganar y no vamos a ganar, ¿verdad? O sea, son situaciones, en dado momento, pues hay que tomar decisiones en ese sentido. Entonces hay mucho cuidado con la competencia, no queremos igualar, ¿verdad? Que si lo da así, ahí yo también lo doy así. Ya, no, nosotros somos una empresa y tenemos que crear pues esa ventaja competitiva y necesitamos crear productos y servicios, ¿sí? Que tengan una diferenciación, ¿sí? Que se diferencie, ¿sí? La empresa de otras, ¿verdad? Que nuestra marca, nuestro producto ya sea, pues, no, todo ese tipo de situaciones lo tenemos que ver, ¿verdad? Ustedes ya van a recibir, no sé si ya empezaron a recibir las clases de mercadotecnia, ¿va? ¿Sí? O marketing, como le decimos, ¿verdad? ¿Sí? O MK, ¿verdad? O mercadeo, significan lo mismo, MK y mercadeo, marketing o mercadotecnia, ¿verdad?
Obviamente, marketing es decir, mercadotecnia va en inglés, o sea, ahí no hay pierde, ¿va? Esos cursos son muy bonitos, pónganle mucho coco a estos cursos de marketing, ¿verdad? Yo he dado ese curso en algunas ocasiones, tengo cierta experiencia en marketing, ¿verdad? El poder llegar a los consumidores y saber qué es lo que el consumidor quiere. Eso es marketing. Así resumidamente, ¿va? Estudiar y ver realmente qué es lo que el consumidor quiere. Y eso, pues, hay que hacer, ¿verdad? El consumidor quiere que una bicicleta tenga 3 llantas, pues fabricamos una bicicleta que tenga 3 llantas, porque eso es lo que quieren, ¿va? Por darles un ejemplo, ¿va? Y así sucesivamente vamos y posicionamos nuestro producto, ¿va? En la mente, la cosa es posicionar nuestra empresa, nuestro producto, en la mente de los consumidores, ¿sí? Para crear esa ventaja competitiva. ¿Ok? Bueno, digamos, ya nos queda el comportamiento humano en el campo laboral. Aquí ya entramos ya de lleno, comportamiento laboral. ¿Ok? Ya no solo el comportamiento simple, ¿verdad? De las personas, sino ya. Pero yo siento que ya estamos, ¿verdad? Sobre el tiempo. Bueno, como siempre le damos una pequeña retroalimentación de cada clase anterior, pues acá pues vamos a retroalimentar parte de lo que vimos acá y parte del comportamiento humano para empezar la otra clase dentro de 8 días, ¿ok? Bueno, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, jóvenes, que Dios los bendiga, que pasen un feliz domingo, ¿verdad? Y a echarle ganas pues a la clase. Nos vemos entonces dentro de 8 días, jóvenes. Pilas pues, porque ya solo nos quedan 2 clases para iniciar pues las evaluaciones.